Hoy hemos invitado a la doctora Sonia Margarita Escudero. No voy a hacer una descripción de su carrera política porque es frondosa y necesitaremos el programa entero, pero la hemos invitado porque queremos hablar un poco de la justicia en relación a todo lo que es este caso de las turistas francesas, que tiene algunas instancias especiales por estos días en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y me parece importante que podamos analizar desde este caso, analizar el rol de la justicia en nuestra provincia, el rol de la justicia a nivel nacional y ver en definitiva qué perspectivas tenemos para adelante. Así que gracias por acompañarnos y por estar aquí. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, hay una instancia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se está viviendo con mucha expectativa. Estaría muy cerca la posibilidad de un fallo de la Corte después de mucho tiempo por la detención o por lo menos la cárcel de Santos Vera. Y esto me parece que es importante porque, por lo menos para quienes creemos que es un hombre que está purgando la cárcel siendo inocente, abre muchos interrogantes. Efectivamente, Santos Clemente Vera, un jardinero de San Lorenzo, sin antecedentes, un buen hombre bueno, con familia, con trabajo, con muy buen concepto. En el intendente, los curas párrocos de San Lorenzo, su empleador, el dueño del barrio Buenavista y desarrollador, los amigos del ingeniero Vidal, o sea, personas que declararon a favor de él durante el juicio. Era imposible que una persona buena, con familia, con trabajo, cometiera esa atrocidad. Eso se descubrió durante la etapa del juicio oral. El juicio oral fue en el año 2014 y fue absuelto. Y sin embargo, en 3 de febrero del 2016, es condenado a prisión perpetua, es decir, pasó de la absolución a la prisión perpetua por parte de 2 jueces con muy poca experiencia que lo condenaron sin mirarle la cara en un procedimiento absolutamente irregular. Esa irregularidad, esa injusta condena fue convalidada por la Corte de Salta, que le negó el recurso de inconstitucionalidad y le negó la concesión del recurso extraordinario. La defensa de Vera fue directo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por un recurso de queja que se llama, y el recurso fue abierto por el Procurador General. El dictamen del Procurador General es del año 2020, es decir, no se entiende por qué la Corte Suprema viene demorando tanto una sentencia donde hay una persona presa, injustamente presa, como lo dice la defensa, como lo dicen miles de voces aquí en la provincia, en el país y hasta en Francia, y bueno, con dictamen ya listo del Procurador General. Se espera, digamos, que esta semana, mañana, que parece día de acuerdos de la Corte Suprema, se pueda conocer la decisión. Ahora, le pregunto esto, en caso que salga esto favorable a Santos Clemente Vera finalmente, ¿qué instancias vienen? ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa en Salta? Sí, hay que ver qué es lo que dice la Corte. El dictamen del procurador dice que se ha violado, al condenarlo se ha violado la garantía constitucional que establece que toda persona tiene derecho a ser oída. Es decir, esa condena en segunda instancia fue sin escuchar a Vera, sin darle la oportunidad para que personalmente sostenga su inocencia frente a los jueces que por primera vez lo están por condenar. Es decir, no le dieron el derecho a la defensa. No le dieron el derecho a ser oído, pero oído personalmente. Los jueces dicen que basta la presentación de un escrito de su abogado. Bueno, eso no es lo que dice el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, que es aplicable a nuestra provincia. Es decir, eso dice el procurador. Si eso fuera así, el procurador lo que está diciendo es que se devuelve el caso a Salta para que la Corte de Salta dicte una nueva resolución conforme a derecho, y es que le dé una audiencia, digamos, a Vera. Eso significaría abrir un nuevo juicio. O sea, y eso es lo que establecía y establece el Código Procesal Penal. Porque el Código Procesal Penal, que estaba vigente, digamos, cuando lo condenan a Vera en segunda instancia, establece que el Tribunal de Apelación no puede valorar la prueba que ha sido rendida ante los jueces del Tribunal de Juicio. Eso se llama el principio de inmediación, es decir,
los únicos jueces que pueden valorar la declaración del imputado, de los testigos, de los peritos cuando son llamados, es el tribunal que estuvo presente y los escuchó, porque la decisión se forma entre quienes están escuchando y forman su convicción. Entonces, los jueces de segunda instancia no pueden valorar esa prueba porque no estuvieron presentes. Entonces, lo que establece el código es que si los jueces de segunda instancia consideraban que esa prueba no fue bien valorada, lo que debieron hacer es devolver a otro tribunal de juicio para que se haga un nuevo juicio, pero nunca condenar en segunda instancia. Es decir, los jueces que condenaron en segunda instancia violaron esa norma procesal, artículo 550 del Código Procesal Penal, y esa violación fue convalidada por la Corte de Salta en 2 oportunidades. Ahora, supongamos que la Corte dice que lo de Santos Clemente Vera hace lugar al petitorio de Santos Clemente Vera. La Corte lo analiza. ¿Qué pasa para atrás, digamos, con todo esto que le pasó a Vera? ¿Qué pasa con un jury de enjuiciamiento a esos jueces de segunda instancia? Bueno, habría que ver si se hace un nuevo juicio. Si se hace un nuevo juicio, si la Corte ordena hacer un nuevo juicio, ahí tendrá que ventilarse todo de nuevo. O sea, y al ventilarse ahí todo de nuevo, saldrá a la luz todo lo que se hizo mal, todo lo que no se investigó y todo lo que se ocultó. Porque, digamos, hay elementos de prueba que no se quisieron analizar, que no se quisieron investigar, y entonces ahí hay responsables. Y doy 2. Uno es un mensaje de texto que reciben en el celular de Uria a las 14:26, creo que es, del 15 de julio, que es cuando una foto las registra en la confitería El Duende, al pie del mirador, como esperando a alguien. Ellas ingresan 2 horas después al mirador. O sea, ¿de quién era ese mensaje de texto y qué decía? Nunca se investigó. Y el número de teléfono está en la sábana que informa, ¿no?, la compañía telefónica. Y el policía, digamos, el técnico de la policía dice, no se investigó porque el juez no me lo pidió. Pero si se quiere conocer hay que mandar un oficio a la Secretaría de Inteligencia. Una grave negligencia. Gravísima. Gravísima. Hay un deseo de ocultar la verdad. Sí, claro. Porque ese era el contacto de las jóvenes en Salta, obviamente. Y después está el tema de ADN, digamos. Hay 2 masculinos y un femenino. ADN encontrados en el cuerpo y en el pantalón de Casandre, que nunca fueron investigados y que no coincide obviamente con ninguno de los imputados. O sea, eso tampoco se quiso investigar. Bueno, pero además, que me parece que es uno de los hechos más graves, es la desaparición de las muestras de ADN. Eso me parece que es espantoso. Esa es la manipulación de las muestras genéticas. Eso es muy grave porque el perito oficial Corach dice que él tenía la instrucción de compartir las muestras que recibía para el análisis con el perito francés que ya estaba designado. Sin embargo, parece que no comparte todas. Entonces, en el primer informe, todos los peritos están de acuerdo. Corach, el francés y después el perito de Vera. No está Vera. Después, en un segundo, amañado informe, porque el perito oficial dice que hizo un pool de muestras, metodología cuestionada por los franceses, está prohibida en Francia, es decir, mezcló muestras, y ahí dice que encontró el linaje, digamos, una sombra del linaje, la patrilínea, parentesco de padre que puede alcanzar a 10 a 15 generaciones, compatible con Vera. Él usa las palabras presumiblemente de Vera. Fíjense, presumiblemente. Bueno, cuando el perito de parte de Vera va a hacerse cargo y a pedir las muestras para analizarlas, no están, han desaparecido, eso es lo que le informan. Han desaparecido las muestras biológicas con que Vera tenía derecho a hacer la contraprueba. Esa desaparición era suficiente para anular esa prueba. Sin embargo, los jueces que lo condenan no dicen nada, la Corte no dice nada, pero los jueces que lo condenan en un acto que yo considero, pero lo más de una iniquidad terrible, es que voluntariamente el perito de Vera eligió trabajar con las muestras que había usado el perito francés. No le quedó alternativa. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Entonces, la desaparición de muestras genéticas, las torturas, las pruebas plantadas, además de la no investigación de estas otras 2 pruebas pendientes. Y el caso Piccolo.
en el medio de todo esto, ¿no? Como para terminar de agravar, ¿no? Sí, la muerte violenta del comisario Piccolo, rápidamente cerrada como suicidio. Sí. Bueno, digamos, todo este cúmulo de horrores, sí, no encuentro otra calificación, digamos, puede tener una reversión muy fuerte en caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga lugar al pedido de Vera. Y aquí venimos, digamos, a todo esto, que es el funcionamiento de la justicia. ¿Y a dónde quiero ir con esto? Nos acaba de visitar el diputado Gaufín y estábamos hablando del Fondo de Reparación Histórica, de que no hay un solo papel que se haya movido, no hay un solo fiscal que haya actuado, digamos, de oficio frente a denuncias y pruebas de todo esto que ocurrió, que nos ha dejado endeudados con obras que no aparecieron nunca, de la plata que desapareció. Digamos, ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué nos está ocurriendo con la justicia de Salta? Bueno, lamentablemente no se han llevado adelante las reformas necesarias para verdaderamente ir hacia un camino de una justicia independiente, ¿no? Nosotros, en oportunidad de la reforma constitucional del 2021, dijimos que esa reforma no era suficiente. O sea, estaba bien orientada, había que modificar el tema de la duración de los jueces de la Corte y que no puedan ser reelegidos, porque un juez que puede ser nuevamente designado por el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Bueno, tratar de firmar fallos, ¿sí?, para congraciarse de con hacer el Poder buena Ejecutivo. letra. Claro, del que depende su designación. Eso se corrigió, pero no era lo único que había que corregir, porque había que corregir todo ese cúmulo de funciones que tiene la Corte. Hay que revisar la forma de designación de los jueces, la forma de controlar a los jueces y la forma de destitución de los jueces. Digamos, los jueces hoy son designados por un proceso de concurso por el Consejo de la Magistratura, digamos, que está presidido por un juez de corte. Entonces, si los jueces designan a los jueces, lo que tenemos es un poder judicial completamente endogámico, lleno de amigos y parientes. Eso es lo que tenemos. Entonces eso conspira contra la imparcialidad, obviamente conspira. Yo creo que hay que democratizar estas instituciones y hay que dar participación a personas comunes, a distintas organizaciones de la sociedad civil. No tiene que estar todo cerrado, ni en los jueces ni en la política. ¿Qué pasa con el jury? Vuelvo de nuevo, que lo mencionamos recién. ¿Qué pasa con el funcionamiento del jury de enjuiciamiento? Bueno, el jury de enjuiciamiento está presidido por el juez de corte. Empezamos mal. Empezamos mal, muy mal. Y en su composición, digamos, le da al poder gobernante de turno una amplia mayoría. Entonces no funciona. Yo me acuerdo en el caso de Cintia Fernández, ¿se acuerda? Porque fue más o menos en la misma época de las francesas. La madre, Ana Fernández, que empezó con el movimiento de familiares contra la impunidad, pidió el jury del juez Pastrana, y que había orientado toda la investigación para culpar a la víctima de su propia muerte, pide el jury y bueno, fue cajoneado, fue rechazado. O sea, a pesar de que estaban todas las pruebas y era clarísimo lo que había sucedido. Entonces, no está funcionando. El jury no está funcionando y lamentablemente está en la Constitución. La composición del jury está en la Constitución. Entonces, claro, hemos perdido la oportunidad en el 2021. Porque además está esto otro de la composición del jury con las mayorías y minorías, donde las mayorías son oficialistas y hay unas minorías oficialistas también que terminan haciendo, digamos, que viene ocurriendo desde hace muchos años, donde se divide un bloque oficialista, entonces uno es la mayoría, el otro es la minoría y terminan todos oficialistas. Pero además entonces tenemos un problema hay cosas grave, que se podrían corregir, porque por ejemplo hay 2 abogados que integran el jury, pero los designa cada cámara. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores debieran ser elegidos por el Colegio de Abogados en elecciones. Ahí tendríamos un poco de participación de personas de afuera, ¿no? Algunas cosas se podrían hacer y después una ley debería establecer cuáles son las causales de destitución. Y lo primero que debería establecerse, la primer causal de destitución tiene que ser cuando el juez se aparta de la ley. Si el juez dicta una sentencia apartándose de la ley o en contra de lo que designa la ley, no puede seguir siendo juez. El problema que tenemos en Salta es que tenemos jueces que armaron una asociación de jueces y quisieron modificar la Constitución. Sí, claro. O sea, si los jueces creen que pueden usurpar funciones de una convención constituyente democrática
estamos en problemas. O sea, esos jueces que creyeron que podían legítimamente modificar la Constitución en su propio beneficio, jueces que dijeron que podían ser jueces y parte, no pueden seguir siendo jueces. Yo, ciudadana, no tengo confianza en ellos. Indudablemente. Sonia, le agradezco mucho haber venido. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.